Ante la promesa de Dios, el cumplimiento de la promesa de Dios, la gente quedó admirada, quedó maravillada. Se llamará Juan, quiere decir Dios cumple su promesa, pero además será el precursor. Y la gente, en su sencillez, nos lo relata Lucas, se quedó con la gran pregunta: ¿qué será de este niño? Porque por él realmente ha pasado la mano de Dios. El reconocimiento, Padre Waldo, de la comunidad sencilla, de la comunidad que añora, de la comunidad que espera, de la comunidad que realmente necesita de la presencia de Dios, es realmente, valga la redundancia, viva, lúcida, porque sabe descubrir los signos de los tiempos. Creo que es un ansia, un deseo de todas las sociedades, que mejoremos, que crezcamos no solamente en humanidad, también en espiritualidad. Y la sociedad judía en el momento histórico, con el sufrimiento de Herodes, en la época de Herodes el Grande, no de Herodes Antipas, al que le tocará confrontar a Jesús, sino en esa época donde hay mucha opresión, el Estado, el Imperio Romano sienta su poder con violencia, con sangre, el deseo se hace más fuerte. ¿Cuándo va a llegar alguien? Y viene la noticia sorprendente de que una mujer anciana, descendiente de Aarón, tiene un hijo. ¿No será este quien nos va a traer la esperanza? ¿Cómo ha nacido este niño? ¿Qué va a ser de este niño? Pero también San Lucas toma la previsión anterior. En este mismo capítulo primero, en los primeros versículos, presenta el nacimiento milagroso de Juan el Bautista, indicando de quién nace. Había en esa época un sacerdote llamado Zacarías y tenía a su esposa descendiente de Aarón, que era Isabel. Y dice San Lucas, ellos eran justos delante del Señor. Cumplían sus leyes y sus mandatos y nadie podía echarles en cara nada malo. ¿Y qué va a ser de los niños? Pues lo que hagan los padres. Si tienen papás justos delante del Señor y cumplen y educan bien, pues van a salir bien los hijos. Creo que es una enseñanza bien profunda. Si tú quieres que tu sociedad cambie, empezá por tu hijo, empezá por tu hija. Si tú niegas a tu hijo, no quieres tener hijos, olvídate que la sociedad vaya bien. Creo que la enseñanza es bien profunda. ¿Qué va a ser de este niño? Pues miren a sus papás y van a saber qué va a ser de ese niño. Sus papás llenos de Dios, cumpliendo, haciendo todo lo que el Señor manda. Obviamente el hijo no ha recibido todo del cielo, has recibido por parte de sus papás la educación, el amor a Dios y ese espíritu fuerte, dirá Jesús, el espíritu de Elías, de denunciar lo que está mal, de anunciar el reino. Creo que San Juan Bautista nos interpela, y pensando, ¿no?, en las mujeres que están en gestación, en las personas que están embarazadas. Pídanle al Señor que sus hijos sean tocados por Él, que sean personas que cambien nuestra sociedad y la mejoren. Creo que esta fiesta es muy importante y mando un saludo a quienes cumplen años también en San Juan, a los Juanes, a los Juanas, que sepan que ese nombre es un nombre de Dios, es un nombre de dar esperanza, esperanza a la sociedad. Sin duda, quiero subrayar solamente esto que dice el Padre Waldo. Al final nosotros tenemos un dicho: de tal palo, tal astilla. Es decir, en la medida en que tú eduques a tus hijos, pero la educación no es de boca para afuera, la educación es crear el ambiente, la educación real es que el niño vaya descubriendo lo que va a hacer en el futuro, pero hay que crear el ambiente, hay que crear el contexto familiar, de hogar, de escucha, de entendimiento, de pregunta, de perdón, de reconciliación, aquello que es justo a los ojos de Dios. Y la gente sencilla que añora realmente las cosas nuevas, que le pongan en otra situación, entonces es capaz de ver con mucha claridad esa preparación que Dios hace para su pueblo. ¿Qué será de este niño? ¿Qué será de este niño? Porque por él ha pasado la mano de Dios. Qué lindo, como dice el Padre Waldo, sería reconocer en las familias cómo la mano de Dios pasa también por los niños que siempre vienen cargados de la novedad de vida. Pero ojo, y no se enoje por eso, pero si los padres son los primeros en transmitirle los vicios a los hijos, al final no hay novedad. Es lo que es. Por eso es un gran desafío llevar adelante el hogar, sobre todo quienes tienen la posibilidad y la dicha de tener hijos, de seguir sembrando vida en el mundo. Este hombre, Juan el Bautista, Padre Luis, muy pocos momentos que aparece, pero
realmente la aparición de Juan Bautista en la historia de la humanidad, en la historia de salvación, es fundamental. Cristo ya su vida pública aparece cuando Juan el Bautista está bautizando, pero el bautizo que hace Juan el Bautista es el bautizo de purificación. Sin embargo, ya es una voz que es reconocida por todos, incluso por las autoridades, por los fariseos, los escribas, quienes obviamente vienen a desautorizarlo. Yo pienso que la palabra de Juan el Bautista ha revolucionado, ¿no?, el contexto de ese tiempo con las autoridades que ha habido, porque él decía, no, háganse bautizar, renueven su vida, perdónense, o sea, reconcíliense a través del agua, pues reconcíliense y estén en paz en sus vidas. Entonces, y nadie le creía, ¿no? Nadie le creía y nadie le hacía caso, le trataban como un loco y incluso le insultaban, ¿no? Pero ¿quién ha denunciado lo que estaba haciendo mal Herodes en su autoridad? Se metía con otra, con otra que ya era casada, ¿no? Entonces, ¿por qué ha sido decapitado? ¿Y por qué ha denunciado estos males? O sea, el profeta es el que anuncia y el que denuncia. Y en el bautizo, ¿qué nosotros recibimos? Justamente recibimos eso, ¿no? Cuando nos bautizamos, tú serás profeta, el que anuncia, el que denuncia, profeta, sacerdote y rey, ¿no? Entonces, todos los bautizados somos profetas, el que tenemos que anunciar la buena noticia, el que tiene que denunciar lo malo, y el que está, pues, el de llevar la palabra de Dios, sacerdotes, ¿no? Sacerdotes. Entonces, la palabra del Señor, justamente, su palabra de Juan el Bautista ha sido algo bien importante en su época, porque justamente el que ha preparado, porque si Jesús hubiera aparecido así por así nomás, tal vez no hubiera habido mucha credibilidad, pero le manda Dios justamente a Juan el Bautista para que vaya preparando el camino, para que la gente en ese contexto va a venir, él justamente decía, ¿no? Va a venir otro que es mucho más poderoso que yo, que va a bautizar con el Espíritu Santo, que es el Hijo de Dios. Entonces, el que ha anunciado, se podría decir en nuestra época, el que va a hacer propaganda, el que hace el camino, el que va a anunciar, porque no había quien anuncia a Jesús, ¿no? Entonces es una persona bien importante dentro de la historia de la salvación y de la promesa de Dios mismo, que anuncia a la humanidad, ¿no? A la humanidad de la presencia del Hijo de Dios, que estaba juntamente con él, estaba naciendo ya, ¿no? Casi la diferencia es de 6 meses, que él ha sido mayor 6 meses de Jesús. Entonces estaban creciendo juntos y cuando han tenido ya, pienso, los 30 años, recién ha aparecido, Juan el Bautista lo ha bautizado y ahí recién el Espíritu, cuando se bautizó Juan, es decir, Jesús, sabemos lo que ha pasado, ¿no? La voz de Dios, este es mi Hijo, escúchenlo, ¿no? Quien ha preparado el camino ha sido Juan el Bautista. San Juan Bautista, el precursor del Salvador, el autor de la vida, del Mesías, el liberador, es quien anuncia el bautizo de conversión. Conviértanse, hagan rectos los caminos, allanen los senderos, porque el reino de Dios se acerca. Es aquel hombre que realmente fue grandioso. Jesús lo reconoce así. No hay hombre en el mundo nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Pero la sencillez con la que se presenta Juan, la voz que clama en el desierto, no soy yo. Como dice el Padre Luis, él hace propaganda, él anuncia, pero en ningún momento él es la primera portada de lo que anuncia. Él anuncia a otro que va a venir a bautizar con fuego y con Espíritu Santo, a otro al que no es digno de desatar la correa de sus sandalias. Esta ya es una manifestación divina en él, porque precisamente el camino de salvación es aquello, es entrega, es servicio, es humildad por sobre todo. Padre Isaac, de Juan sabemos muy poco, aparece como con la vida de Jesús, ya grande. Sin embargo, esta voz que clama en el desierto, se alimentaba con miel silvestre, se vestía con ropa de cuero de camello. Hay muchas hipótesis acerca de dónde podía haber estado con los esenios, en las cuevas de Qumran, pero son hipótesis. Importante la figura de Juan el Bautista como esa voz que clama en el desierto. Sí, es importante, el tema de los esenios era como un
la secta. Una secta, no una secta sectaria, que se ponía en contra de los demás, pero una secta, un grupo que se separaba, secta de separación, y que vivía en el desierto, vivía esperando pues, la renovación total, esperando algo similar a lo de Juan el Bautista. Y vivían una vida un poco contrapuesta, por supuesto, a la vida religiosa oficial, sacrificios en el templo, etc. Y entonces puede haber una cierta conexión por ahí. Pero lo importante para mí es subrayar que Juan andaba por lugares desiertos, vivía en lugares desiertos. Después cuando aparece anunciando ya la conversión para el reino, para la vida del Mesías, Juan aparece como una voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. ¿Qué es esto del desierto? ¿Es que se fue al desierto? Yo creo que no. Esto del desierto significa pues una vida alternativa a la vida, al estilo de vida, a la forma de vida, a los proyectos de vida que se están viviendo habitualmente en la sociedad. Entonces, el profeta es alguien que viene a cuestionar, que viene a denunciar las injusticias, que viene a poner en evidencia pues un sistema y un estilo de vida general, no solo de los poderosos, sino que se extiende a toda la sociedad, un estilo de vida que no es humanizador y que no responde al plan de Dios. Entonces, en este sentido, el profeta se desmarca, propone una otra alternativa, y él vive de otra manera. Aquí dice, lo describe hasta físicamente, en otros lugares, ¿no? que vivía, se alimentaba con miel silvestre, miel de abeja de salvaje, de silvestre, y vestía con piel de camello, una cosa rara, estrambótica, ¿no? Pero yo creo que todo esto es un poco simbólico para significar que él vivía y proponía un estilo de vida diferente. Y por eso llama a la conversión. Va a venir el Mesías, conviértanse, cambien. ¿Qué tenemos que cambiar? Pues si robabas, no robes, no seas violento, no engañes, etcétera, etcétera. Dentro de la vida cotidiana. Entonces esto es muy actual para todos, para toda la humanidad, pero concretamente para la Iglesia. La Iglesia tiene que ser profética. La Iglesia tiene que ser precursora, tiene que preparar el camino del Señor. ¿Qué pasa? ¿Una Iglesia que se instala en el mundo? Vivimos en una instalación, vivimos absortos dentro del sistema, los valores, la mentalidad, las actitudes, el estilo de vida, las aspiraciones de este mundo. La Iglesia no. Estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Tenemos que ser una alternativa, es la propuesta evangélica, la propuesta del Evangelio de Jesús, a este mundo. Donde el mundo busca la economía, pues este es un mundo economicista, la economía por encima de todo. La Iglesia, el Evangelio dice, no, tienes que buscar el compartir y la austeridad y no ser esclavo de los bienes materiales. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Donde el mundo pone la fama, el prestigio, el poder, les dice, no, la sencillez, la humildad, la igualdad, nadie por encima de nadie. Y si quieres ser el primero, ponte el último. El que quiera mandar, que sirva. Y así sucesivamente. La religión, utilizar la religión para provecho propio, como le decía, tírate que después aquí te va a sostener los ángeles y todo el mundo lo va a ver, te van a aplaudir y te van a aceptar. No, nada de milagrerismos. Hoy hay muchas iglesias, no católicas, incluso quizás también en la Iglesia Católica algún tipo de movimiento que busca esto, el milagrito, el milagrerismo, y que Dios me arregle los problemas, y que Dios me dé dinero, y que Dios me resuelva, que esté enfermo o que me dé la salud. Yo le pido que Dios cuide mi vida y punto. Él sabrá cómo. Y si me tengo que morir joven, es voluntad de Dios y es un producto de la naturaleza también, pues me muero joven, pero voy a llenar los días de mi vida. No importa vivir 100 años si no haces nada positivo por los demás. Importa vivir 20 años si en esos 20 años tú llenas tu vida y ayudas a los demás. Entonces no es la cantidad, es la calidad de vida lo que importa. Entonces, dentro de este contexto habría mucho que hablar sobre esto, ¿verdad? Pero se sitúa ya Juan el Bautista en la línea del Evangelio de Jesucristo. Estaba en el desierto, no estaba de acuerdo. Y cuestionaba, confrontaba, pues el estilo de vida que incluso estaba vigente. Después vemos, lo hace, ¿no? Por eso, pues se enfrenta con Herodes, porque se creía que las mujeres eran coto privado, podía utilizar lo que quería, y eso le ocasiona el martirio. Sin duda, la Iglesia en el mundo debe ser ese signo no solo de contradicción por oposición, sino como una propuesta, pero, ojo,
esto es claro para todos. La iglesia somos todos nosotros, todos los bautizados. Estamos hablando de la iglesia como pueblo de Dios que ha recibido una misión por parte del Señor en el bautismo. Y entonces por eso estamos llamados los bautizados a ser motivo de esperanza en el mundo, así como Juan el Bautista. Pero si Juan el Bautista habla un mensaje que después no lo vive, es una ideología, como muchas veces en muchos mensajes muy bien elaborados, sean científicos, filosóficos, teológicos, es pura ideología. ¿Por qué? Porque no hay el sustento, no hay el sujeto que le pone un cuerpo a aquello que anuncia. Por eso la Iglesia Católica no es proselitista, es misionera. Pero la verdadera misión se hace con los testigos. El testigo es aquel que vive lo que ha recibido, lo que ha presenciado. Estamos todos llamados, como Juan el Bautista, a ser precursores del autor de la vida, del Salvador, del Mesías, Cristo el Liberador. Y es un lindo desafío. El padre Isaac dice, esto me gusta, ¿qué sirve vivir 100 años si después te vas a morir y en el último momento de tu vida te darás cuenta que no has hecho nada bueno para la humanidad? Al final, la cualidad y la calidad de vida está en darle un sentido de entrega, de donación, de construir una realidad nueva. Eso es, al final de cuentas, lo que buscamos. Y con la gracia de Dios podamos dar pasos concretos, significativos.